Antes de empezar, un agradecimiento enorme a los dragones del vacío y a los señores del Imperio Infinito. Con su ayuda, puedo seguir trayendo historias casi a diario. Perfectamente legal. El campeón Naidraug estaba furioso. Al menos, eso era lo que sentía ahora que la sorpresa y la confusión se estaban desvaneciendo. Había sido un mes lleno de sorpresas desagradables, y ahora que sabía exactamente lo que ese maldito villano estaba planeando, debería haber sido una buena noticia, un momento para actuar. En cambio, no podía dormir mientras su mente giraba en torno a una furia impotente. Con un suspiro profundo, se levantó de su simple montón de paja y ajustó su túnica para protegerse mejor del frío de la noche tardía. Lanzó una mirada anhelante a su ornamentada armadura de templario, colgada en el armero en la esquina de su austera celda. De alguna manera, incluso en la oscuridad, su acabado dorado y marmóreo parecía brillar, llamándolo en nombre de su señor. Hoy no, viejo amigo. A esa hora, habían pocas personas despiertas, así que cruzó rápidamente el gran patio y entró en el santuario principal de la orden, dedicado al dios de la luz y la ley. Aunque no estaba solo con sus pensamientos, las velas ardían con llamas bajas, indicando que siempre había devotos cerca. Lentamente Naidraug se arrodilló en una posición meditativa para rezar por guía y reflexionar sobre los eventos recientes. No era tan raro que extraños aparecieran en el reino de Ainoterv, dado que bordeaba el mismísimo límite del mundo conocido. Vagabundos, monstruos y todo tipo de rarezas eran prácticamente lo único que existía en las tierras baldías desconocidas. Por eso su deidad había elegido este reino para albergar la fortaleza monasterio principal de sus templarios guerreros. Hace aproximadamente un mes, un extraño vestido de manera inusual apareció en una de las ciudades menores y solicitó entrada. Naturalmente, los guardias fueron cautelosos y lo interrogaron en detalle. Descubrieron que había viajado hasta ahí en búsqueda de conocimiento en el pequeño colegio de magos de la ciudad. Le permitieron el paso, pero lo siguieron discretamente para asegurarse de que realmente fuera ahí. El desconocido cumplió con su palabra y no causó ningún problema, tal como informaron los guardias. La primera vez que el campeón Naidraug oyó hablar de este extraño fue cuando llegó una llamada urgente de auxilio desde el colegio. De inmediato supo que fuera lo que fuera, sería grave. Los seguidores de la luz del templo y los seguidores del misterio del colegio de magos no eran precisamente amigos. Ser invitados a sus dominios era algo casi inaudito. Ataviado con su armadura completa y acompañado por 4 miembros de su orden, Naidraug se apresuró a enfrentar lo que fuera que esos malditos magos hubieran hecho esta vez, solo para encontrarse con un prisionero dócil y cooperativo, ya encadenado con runas inscritas. El extraño era un humano. Era raro que los humanos pudieran practicar magia. Eran una de las razas con menos talento mágico en el mundo. Solo hizo falta una palabra susurrada del archimago para explicar por qué estaba encadenado. Nigromante. Naidraug ya se preparaba para decapitar al desgraciado en ese mismo instante, cuando el prisionero habló con calma, solicitando hablar con un magistrado del reino. Desconcertado por la petición, dudó. Era sospechoso. Esto tenía que ser una trampa de algún tipo. Nadie pediría ser quemado vivo en lugar de una simple decapitación. Pero la ley era la ley. Tardíamente, Naidraug se dio cuenta de lo cerca que había estado de violarla. Un templario de la luz no podía ejecutar sumariamente a alguien que no representara una amenaza inmediata. Y el tranquilo humano no lo era, por ahora. Llevaría al nigromante directamente ante el magistrado, bajo fuerte vigilancia y con supervisión personal en todo momento. El juicio fue un asunto apresurado al principio. Nadie quería retrasar la verdadera muerte de un nigromante.
Pero hubo un problema. El humano señaló que, si bien la nigromancia era desagradable, en realidad no era completamente ilegal en el reino de Ainoterb. Y entonces, el humano tenía una excusa para todo y más. Sí, hubo una guerra contra los no muertos en la historia del reino, pero esos hechiceros fueron ejecutados por intentar derrocar al reino, no por practicar la nigromancia en sí. Sí, profanar a los muertos era un crimen, pero un crimen cometido contra los parientes vivos del difunto. Reanimar cuerpos sin reclamar y comprar cadáveres de familias que solo podían costear una tumba de indigente no era, técnicamente, ilegal. Sí, se necesitaba ser reconocido formalmente por un círculo de magos para practicar hechicería y magia en el reino, pero él había sido aceptado en el colegio local, aunque posteriormente fue expulsado por la fuerza. Y así continuó, hasta que, a pesar de las protestas de todos, el magistrado ordenó la liberación del nigromante. No había nada que el templo pudiera hacer, por más errónea que fuera esta decisión. Así que por órdenes de Naidraug, se estableció una rotación de templarios para vigilar a la escoria mientras deambulaba por sus tierras, listos para el momento en que diera solo un paso en falso. Esta vez no habría magistrado, solo un rápido tajo de la espada y la sagrada labor de un templario cumplida. No tardó en darse cuenta de que otros grupos estaban haciendo lo mismo. Casi parecía que el nigromante tenía una escolta de guardias, espías y observadores mientras paseaba por la ciudad durante 2 semanas, ocupándose de sus asuntos. Incluso el colegio de magos no escatimó en gastos y tenía hechiceros listos para contrarrestar al humano en caso de que se volviera peligroso. Pero ese paso en falso nunca llegó. El humano era pacífico, aunque un poco inquietante. Muchos ciudadanos con quienes intentó hacer negocios lo rechazaron de inmediato, sin querer su atención ni la de su atenta y fuertemente armada comitiva. Hasta que, cuando todos comenzaban a acostumbrarse a su indeseada presencia, el nigromante hizo lo más inesperado de todo. Abrió un negocio. Específicamente, un servicio de mensajería. Entrega nocturna a lo largo de todo el reino. ¡Qué idea más ridícula! Nadie querría trabajar con un nigromante. Nadie trabajaría para él. Nadie podría atravesar todo el reino en una sola noche. Tomaba al menos 3 días en cruzar de frontera a frontera. Y durante algunos días, la predicción de Naidraug parecía cumplirse. Nadie quería tener nada que ver con el humano. Eso, hasta que un desesperado líder de caravana rompió el tabú. Tenía urgencia por cumplir con sus propios plazos. Los malvados planes del nigromante se hicieron evidentes esa misma noche, ya que, por supuesto, los no muertos podían trabajar y viajar sin descanso, y a un precio incluso mejor que cualquier trabajador vivo. Rápidamente, la competencia quedó fuera del negocio o fue expulsada de la ciudad. ¿Y quién se atrevería a robarle a los no muertos? Los bandidos locales pronto se marcharon en busca de presas más fáciles. Sin bandidos, ¿qué viajero necesitaba contratar guardias? Las compañías mercenarias abandonaron el reino, buscando trabajos en otros lugares, y eso dejó espacio para un nuevo negocio que se encargara de lo poco que quedaba de trabajo de seguridad. Este nuevo negocio fue un éxito rotundo, porque ¿quién no querría guardias que no dormían, o no descansaban, ni se distraían de su deber? Los no muertos eran los vigilantes perfectos. Incluso había una opción para pagar un poco más por aquellos que no olían mal, cosa que no era posible con mercenarios vivos. El campeón Naidraug estaba furioso, y los demás de la orden sentían lo mismo. Sus otros deberes no se habían detenido, y si siempre tenían que vigilar sus espaldas, sin mencionar la cantidad de hombres que estaban destinados a estas tareas, tal vez no podrían proteger el reino de lo que fuera que las tierras baldías les arrojaran. Así que solicitó una audiencia con un magistrado y exigió que el peligroso nigromante fuera expulsado del reino por interferir con los negocios de tantas personas. Pero el oficial se negó.
Los negocios eran negocios y la competencia era parte del libre mercado. El hecho de que el magistrado acabara de comprar una nueva propiedad construida en 1/10 parte del tiempo usual, con materiales obtenidos a 1/10 parte de su costo habitual, era irrelevante. Estos nuevos negocios eran buenos para el reino, ayudaban a mantener un mercado competitivo, es lo que dijeron. Para empeorar las cosas, anoche el campeón se enteró de que el humano conspirador había hecho una oferta formal para reemplazar al ejército del rey con sus propias tropas, a través de varios intermediarios comerciales, por supuesto. Por eso estaba aquí, orando en las horas previas al amanecer a su Dios de la luz y la ley, con la humedad de las lágrimas silenciosas manchando su tensa compostura. Por primera vez en su vida, Nightraug, el campeón de la orden, no sabía qué hacer. El campeón de la luz y la ley debía defender esas virtudes, pero nunca antes esas virtudes habían estado en conflicto. El monasterio había resistido, detenido a cualquier mal que emergía de las tierras baldías durante siglos, y nunca en toda su historia había enfrentado un enemigo tan astuto y retorcido, porque el nigromante humano estaba tomando el control del reino, y todo era perfectamente legal. Muchas gracias por escucharme. Si te gustó el video, considera darle un me gusta y dejar un comentario para alimentar al algoritmo.